Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a hablar una vez más de la palabra del Señor. Dios es quien administra y Él pone palabras. Él es quien, el Espíritu Santo, a través de la lectura, nos regala mensajes para exhortar al pueblo de Dios en estos tiempos difíciles. Vamos a pedir en oración que Él pueda guiarnos, que pueda llegar este mensaje con poder del Espíritu Santo. No con palabra de hombre ni conocimiento humano, sino con poder del Espíritu, para que el mensaje pueda ser edificación para todo hermano que va a escuchar o toda persona que pueda escuchar. Así que le invitamos a orar en este momento, en este pequeño y humilde servicio. Señor Padre, damos gracias en este día, Señor, alabando y bendiciendo tu bello nombre primeramente, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, ya que hoy en día hay gente que no puede ni respirar, Señor. Están conectados a máquinas, Padre, y nosotros tenemos este aire puro, que ha llovido en estos días y aire puro se siente, Señor. Te damos gracias porque nuestro cuerpo está sano, porque nuestra familia ha estado guardada bajo tu mano, no ha llegado enfermedad ni plaga, Padre Celestial. Es motivo para darte las gracias, Señor. Tu palabra nos dice que hay que dar gracias por todo, Padre Celestial. Amado mío de la gloria, le pedimos que por amor y misericordia usted pueda darme gracia para predicar tu palabra, Señor. Que tú pongas palabra en mi corazón. Que tú me uses, Padre. Que tu gloria pueda descender en este momento. Que tú, Padre mío de la gloria, puedas ungir mis labios, mi corazón, mi mente, para que pueda llegar a los hermanos esta palabra, Señor, una palabra de aliento, una palabra de edificación para su vida. Una palabra, Señor, que pueda amonestar, instruir a aquellos hermanos, Padre, que tal vez están pasando la prueba, que tal vez están, Padre mío, un poco alejados de ti, un poco afanados, Señor, preocupados del comer, del vestir, a causa de esta pandemia, Padre, que solamente trae malas noticias, Señor. Pero nuestra esperanza debe estar en ti, Señor Jesús, ya que tú eres nuestro Salvador, nuestro guía, y esperando un día nuestra redención, Padre Celestial. Imploramos, Padre, que me uses con gracia, conforme a tu poder, a tu gloria, Santo amado. Le pedimos por cada hermano que va a escuchar esta palabra, que sea de bendición para su vida, que sea de corrección, que la tomen con gozo, Padre, que no menosprecien tu palabra, Santo Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la palabra de día se encuentra en Hechos capítulo 14, versículo 22. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo leo de nuevo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Aquí el apóstol Pablo, este versículo está en el contexto cuando Pablo fue apedreado en Listra. Fue una tribulación que pasó el Pablo por causa del Evangelio. Sabemos que Pablo fue el apóstol de los gentiles que predicó el Evangelio en diferentes lugares de Asia, de Europa, pasando por diferentes ciudades donde no se conocía al Salvador Jesucristo. Para esto el Señor lo levantó para ser un siervo, un apóstol de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo estaba en aquella ciudad de Listra, donde había un cojo de nacimiento, dice unos versículos anteriores. Voy a tratar de resumirle un poco la palabra para que podamos entender el contexto y el versículo que Dios nos ha regalado para que podamos entender. Entonces Pablo, por poder del Espíritu Santo, pudo sanar a un cojo nacimiento a causa de la fe de aquel hombre. Entonces al ver esto los hombres de Listra, que eran hombres idólatras, que idolatraban a Júpiter, a Mercurio. Pablo andaba con Bernabé en aquellos tiempos ahí anunciando el Evangelio. Entonces a ver estos
este milagro que ocurrió, aquellos hombres quedaron impactados y querían idolatrar a estos hombres pensando que eran dioses de ellos, en semejanza de hombres. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Entonces estos siervos de Dios rajaron sus vestiduras, clamando entre medio de la multitud que ellos eran hombres comunes, enviados, sí, eran hombres enviados que se le había destinado predicar el santo evangelio en aquellos tiempos. Y la gente no lo entendía porque era la ignorancia que tenían ellos, aún le resplandecía la luz de Jesucristo a aquellos hombres. Entonces dice un poquito más adelante la palabra que el apóstol, llegaron unos hombres judíos de Antioquía, de Iconio y de Antioquía, hermanos judíos del pueblo judío, que empezaron a persuadir a la multitud, empezaron a convencer a la multitud de apedrear a Pablo. Entonces ahí vemos que Pablo fue apedreado, que lo dieron por muerto, lo sacaron de la ciudad. Pero este varón, como era un siervo de Dios, estaba ungido por el Espíritu Santo, tenía poder de unción del Espíritu Santo. Este hombre se levantó y fue a la otra ciudad, a Derbe. Ahí hizo muchos discípulos. Recuerden también que como siervos de Dios tenemos que pasar tribulaciones. Nuestro Señor Jesucristo no llevó una vida fácil aquí en esta tierra, siendo Dios mismo, habitando toda plenitud de la deidad corporalmente en Él. El Señor, tú sabes que siempre los fariseos, los escribas, le hacían tropiezos, buscaban tomarle, prenderle, buscarle esa imperfección a Cristo para hacerle tropiezo, ya que Cristo traía el nuevo pacto, el evangelio nuevo, que era por la justificación, por la fe en Jesucristo. Entonces, así estos hombres judíos todavía no entendían, eran hombres religiosos que estaban guiados todavía por la ley, por el Antiguo Testamento. Entonces hacían tropiezo a Pablo, así como también le hicieron tropiezo a Jesucristo. Y así como hoy día en tropiezo muchos hermanos religiosos dentro de la iglesia pueden hacernos tropiezo a nosotros. Porque el evangelio siempre confronta a aquellas personas que son guiados por sus propias creencias. El verdadero cristiano es guiado por el evangelio del Señor Jesucristo. Ustedes saben que muchos han querido pervertir el evangelio de Jesucristo, quieren turbar muchas veces a los hermanos. Hay muchos hombres herejes dentro de la iglesia metiendo herejías destructoras a la iglesia del Salvador. Entonces el apóstol Pablo, esa era su misión, rescatar almas para el reino. Pero vemos aquí que Pablo no padecía en vano. El apóstol Pablo estaba padeciendo por causa del evangelio, no por su propia causa, no por sus propios errores, no porque él estaba pecando, sino porque por causa del evangelio. Entonces, como dice aquí el versículo, por eso dice, confirmando los ánimos de los discípulos que estaban en Listra, en Iconio y en Antioquía. Tal vez porque los discípulos podían turbarse, podían temer al ver que por causa del evangelio había que sufrir tribulaciones. Como vieron tal vez que Pablo lo apedrearon, entonces ellos tal vez tenían temor que les pasara lo mismo. Y lamentablemente, por causa de Cristo, hay que pasar tribulaciones. A veces nos duele, porque la tribulación trae lágrimas, trae dolor, trae sufrimiento a nuestras vidas. Pero el verdadero cristiano tiene que padecer por causa del Salvador Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, si mal no recuerdo, el Señor nos habló. Dijo que si a Él le habían perseguido, a nosotros también nos perseguirían. Y el mundo nos aborrecería. El mundo nos aborrece por causa de su nombre, porque somos extraños para el mundo. Nosotros no nos entendemos muchas veces con la gente del mundo. Estamos en yugos desiguales. Porque ellos están guiados por el pecado. Aún no les resplandece la luz de Cristo, no han podido ver la verdad. Como a nosotros, por misericordia, se nos ha revelado la verdad del Evangelio. Y hoy día podemos predicar este hermoso Evangelio. Pero a veces pasamos tribulaciones, angustias por nuestros propios errores. Porque a veces tenemos mal carácter.
A veces somos mal genio. A veces nos cuesta tener humildad. Nos cuesta tener sencillez. Nos cuesta aceptar a las otras personas como son, sean inconversas o hermanos. Pero esto es parte del amor también, porque dice su palabra en los Corintios que el amor todo lo espera, todo lo soporta. Y a veces padecemos por nuestra propia causa, por nuestro propio error, no por causa del Evangelio. Y a veces creemos o nos engañamos que pasamos cosas que Dios nos pone a prueba. A veces Dios sí nos prueba, pero a veces nosotros padecemos por nuestra propia causa, por nuestros propios errores. Y a muchos hermanos se confunden, porque aquí el apóstol Pablo estaba padeciendo por el Evangelio. Entonces por eso le refirió este versículo a los hermanos en aquellos tiempos, y ha quedado para nosotros también. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario de muchas, no está hablando de una, no está hablando de tal vez de una por semana, pero es necesario que a través del tiempo que caminamos en el Evangelio vamos pasando tribulaciones, pero en vano no estamos padeciendo si es por causa del Evangelio. Porque cuando padecemos por nuestros errores, tenemos que comprender y tenemos que entender que hemos fallado nosotros, no ha fallado Dios, no ha fallado el Evangelio, porque el Evangelio es perfecto, el Evangelio es de perfección. Pero cuando fallamos nuestra propia vida, después entendemos que nosotros erramos. Porque a veces no te podemos entender los planes de Dios, porque Dios es perfecto. Porque a veces hay hermanos que no les gusta padecer. Hay hermanos que no les gusta sufrir, hay hermanos que tal vez les gusta solamente lo dulce, como decimos en el buen chileno, y no lo amargo. Hay hermanos que tal vez les gusta la abundancia y no la escasez. Y el Evangelio trae escasez, trae abundancia, trae bendición y trae prueba, dificultad. Entonces cuando viene la dificultad, ¿en dónde nos estamos refugiando también? El apóstol Pablo aquí fue apedrado y este hombre siguió predicando el Evangelio. Después fue a la ciudad de Derbe a predicar el Evangelio y ahí se convirtieron muchos, hizo muchos discípulos. Este hombre no perdió el tiempo. A veces nosotros, Dios nos prueba también, pero tal vez nunca hemos sido apiedrados, nunca nos has perseguido, nunca hemos padecido persecución. Hemos padecido cosas pequeñas, desprecio, vituperio, garabatos, como decimos, por parte de la gente, y ni una eso, porque tenemos libre albedrío de predicar el Evangelio. A veces padecemos porque Dios lo permite, ya sea por enfermedades, por economía, sea porque se nos ha muerto algún familiar, por diferentes problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Pero no toda prueba viene de Dios, porque a veces nosotros también fracasamos. Y a veces ahí es cuando habla el apóstol Santiago, que cuando dice que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero ese versículo dice que hay que pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque en esos momentos de angustia, de tribulación, a veces nos desesperamos, nos turbamos, nos confundimos. Porque no hallamos dónde está Dios. Tratamos de buscar la presencia, tratamos de explicarnos por qué nos pasan estas cosas. Cuando está dentro de los propósitos de Dios, tiene que pasarnos lamentablemente, aunque no nos guste. Y tenemos que aceptar la prueba, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Pero no en vano estamos padeciendo, cuando es por causa del Evangelio. Mire lo que dice aquí en Corintios. Corintios, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ustedes saben que nuestro cuerpo exterior, nuestra carne, es corruptible todavía. El día en que nosotros seamos arrebatados con el Señor, nuestro
cuerpo se vestirá de incorruptibilidad. Esto mortal será de inmortal. Pero nuestro espíritu interior, este hombre interior, se renueva de día en día. Y cuando algo se renueva, es lo que da fuerza de día en día. La palabra Cristo en aquellos tiempos también le hablaba al pueblo judío y les decía que el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da la vida a nuestro interior para poder avanzar. Por tanto, no debemos desmayar. Sé que no es fácil pasar una prueba, una tribulación. Y hoy en estos tiempos de esta pandemia, muchos hermanos están pasando la prueba, la tribulación. Y a veces nos quejamos por pequeñas cosas, pequeños detalles. Y hay hermanos que tal vez están sin trabajo, tal vez están sin luz, sin agua. Tal vez han perdido un ser querido, un padre, un hijo, un hermano, una madre. Gran dolor, gran tribulación. Y nosotros a veces nos quejamos por pequeñas cosas. Entonces aquí dice la palabra en Corintios que esta leve tribulación produce un cada vez más y eterno peso de gloria. O sea que no en vano padecemos por causa del Evangelio, no en vano pasamos tribulaciones, no en vano pasamos lágrimas, sufrimiento, dolor, sino que nos va produciendo un eterno peso de gloria para poder llegar al reino de los cielos. Tenemos que ir pasando prueba tras prueba. No, este camino siempre de prueba también trae bendición. Después de la prueba, cuando uno pasa la prueba, trae bendiciones. Porque su fe ha permanecido firme en el Señor Jesucristo. Pero si su fe empieza a decaer, o usted empieza a refugiarse en otras cosas, en cosas terrenales, ya sea en cosas materiales, haciéndose el desentendido de lo que Dios le está pasando, y tiene que pasarlo, porque Dios tiene que perfeccionar eso en usted. Recuerden que en los Filipenses también le hablaba el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios, para ir perfeccionando algo, tiene que ir moldeándolo, tiene que ir pasando la prueba. Porque a veces no entendemos las cosas de Dios. Es fácil llevar una vida tranquila, es fácil llevar una vida sin problemas. A todos tal vez les gustaría eso. Pero también tenemos que aceptar los problemas, la dificultad de la tribulación en nuestra vida. Debemos amar. Debemos dar gracias por todo, dice su palabra, aún en medio de la prueba. Entonces no en vano estamos padeciendo, hermano. Tenemos que tener en cuenta que nosotros caminamos por fe cada día. Aunque a veces la prueba esté desesperada, aunque a veces la prueba quiera gritar a los cuatro vientos, aunque a veces la prueba ya no den más. Pero el Salvador dijo: el que no toma su cruz viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Usted lleva una cruz cargando. Porque usted va para el cielo, hermano. El mundo está donde debe estar. El cristiano va por otro camino. Nosotros vamos por una eterna gloria. Vamos por una vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que batallar. Somos soldados de Jesús. Somos discípulos, somos soldados de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Entonces un buen soldado, cuando le hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A veces nos enfrentamos en la batalla. Luchamos contra demonios, luchamos contra huestes espirituales. Que a veces no nos damos ni cuenta cuando el diablo ataca de una manera extraordinaria, podría decir. Lanza toda la artillería que tiene. ¿Y nosotros cómo nos defendemos? Tenemos que clamar, orar, hermano. Hay que ayunar en aquellos tiempos también. A veces Dios nos avisa antes de las pruebas. Dios nos avisa, nos habla a través de su palabra. Y si Dios te va a pasar por la prueba, tienes que aceptar su voluntad y no altercar con Dios. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dice la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo dirá el vaso al alfarero? ¿Por qué me has hecho así? Debemos ser humildes, menguar ante Dios y aceptar la voluntad del Dios Padre, lamentablemente. Aunque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu esté desgarrado por dentro, aunque quisiéramos salir luego de la tormenta, tenemos que pasarla, hermano. Por eso usted, hermano, cuando vaya a entrar la tormenta, tiene que estar firme en la oración, constante en la oración, siempre leyendo su palabra, hermano. Por eso el Jesucristo, cuando hablaba en San Mateo, en capítulo 7, si mal no recuerdo, les decía
El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Y ahí dice, vinieron ríos, descendieron lluvia y soplaron fuertes vientos contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Es así cuando vienen los problemas, las dificultades, las tribulaciones, la artillería del demonio, atacando nuestras vidas porque buscamos santidad, porque buscamos convertirnos más a Dios, porque buscamos su presencia. Si usted está fundado en Jesucristo, nunca caerá, hermano. Si su fe está firme en Jesucristo, aunque a veces entre la duda, aunque a veces entre la desesperación, derribados pero no destruidos, dice también tu palabra, ahí debemos estar firmes. Y pronto pasará la tormenta si las tormentas pasan. A veces duran más días que otras y tormentas más fuertes que otras. Pero con la fe en Jesucristo siempre pasaremos la tormenta. Pero aquel hombre que oye la palabra y no la hace. Lo mismo, descendieron lluvia, soplaron fuertes vientos contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada en la arena. No tenía un fundamento sólido. Su fe no estaba arraigada en esa roca poderosa que es Cristo. Estaba su fe en las cosas terrenales tal vez. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace bien la palabra de Dios, entra la desobediencia, puede entrar el pecado. Entonces nuestra vida empieza a ser una vida mediocre espiritualmente. No buscamos de Dios, nos preocupamos de otras cosas, de las cosas terrenales, de ver televisión. Entonces cuando viene la prueba te pilla mal parado. Cuando viene la tormenta te pilla mal parado. Si una casa, el techo no está sólido, el viento se la va a llevar. Y la arena no es consistente. Usted ve que el agua destruye la arena. Entonces así va a estar usted interiormente arruinado. Y hay que tener cuidado de esas cosas. Y miren, nosotros también padecemos como cristianos, porque el apóstol Pablo era un ministro, era un líder espiritual en aquellos tiempos de los gentiles, predicando el evangelio. Tenía una gran misión el apóstol Pablo, no piense que era fácil. Yo creo que no es fácil los ministros, los pastores, evangelistas, predicadores, maestros de las escrituras, tienen gran responsabilidad. El mismo apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad predicar el evangelio. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Decía, ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Él sabía que tenía que pasar por pruebas, sabía que usted sabe que cuando va a un lugar nuevo no sabe lo que le espera, pero él caminaba con la fe en Cristo. Esa es la fe que hoy día le falta a la iglesia, esa fe, seguridad, que no importa dónde vaya, yo voy con mi Dios, yo voy con mi Cristo y nada me va a pasar. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire lo que dice aquí en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, cuando pasamos estas cosas somos vituperiados, pero por causa del Evangelio, hermanos. No por causa de nuestros errores. Por causa del Evangelio. Cuando tratamos de andar en la justicia de Dios, caminar en santidad, cuando siempre está Dios por delante de nuestra vida, cuando lo presentamos a Dios en nuestros planes, en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, para los que no conocen la palabra, es locura. Pero nosotros que vamos con la luz de Cristo, a veces no nos entiende la gente. A veces nos pueden vituperiar, nuestra propia familia tal vez nos puede desechar, nuestros propios amigos. Pero tenemos un galardón en el cielo, somos bienaventurados. Y debemos gozarnos, dice la palabra. Uy, cuesta gozarse cuando estamos ahí. Pero debemos gozarnos porque estamos padeciendo lo que Cristo padeció. Cristo también fue vituperiado, hermano. No crea que Cristo solamente vino a morir.
Tuvo tanto obstáculo cuando vino a hacer su ministerio, cuando empezó su ministerio. Cuando sanó tanto enfermo, aquellos hombres del pueblo de Israel veían los milagros del Señor, veían su poder, su gloria, y estos hombres no creían. Incluso decían, blasfemaban contra él, decían que tenía demonio. Pero era el poder de Dios manifestado en Jesucristo hombre. Entonces nosotros también padecemos, pero por causa de su nombre. Debemos gozarnos porque el Espíritu de Dios reposa en nosotros, porque somos hijos de Dios. De ciertamente de parte de ellos blasfemados, pero por nosotros glorificado nuestro Salvador. Y aquí dice, mire, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Usted dirá, pero ¿cómo un cristiano puede llegar a ser un homicida? Podemos, por hermano. No estamos libres. La palabra dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos, hermano, cuando empezamos a apartarnos de Dios, cuando el diablo empieza a lanzar su artillería para poder apartarnos de Dios, para poder volvernos al pecado. Un hombre airado, un hombre con enojo, es un hombre peligroso. Dice su palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero cuando hay ira en el hombre, puede cometer cualquier homicidio, porque la ira ciega el entendimiento, ciega nuestro razonamiento, nuestro pensar. Claro que un cristiano puede cometer un homicidio, ya ha pasado. Entonces cuando viene la condenación de parte de la fuerza, de la justicia terrenal, que quedan encarcelados, o ladrón. Usted dirá, pero ¿cómo si somos hijos de Dios? Recuerde que no todos son hijos de Dios. La parábola del trigo y la cizaña dice que la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal, o sea, los hijos del diablo, y están dentro de la iglesia. Entonces, hermano, que no padezcamos como homicida o ladrón o malhechor, andar haciendo maldades. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo por causa del pecado, pues hermano. No estamos padeciendo por causa de la justicia. No estamos padeciendo por causa del evangelio, sino por pecado, por obras de la carne, o por entrometerse en lo ajeno. ¿Cuántas veces a veces nos padecemos nos llevamos insultos, por entrometernos en los demás, en querer arreglarle la vida a los demás? Cada ser humano tiene libre albedrío de escoger. Nosotros, gracias a Dios, tuvo misericordia y podemos estar por el mejor camino que es Cristo el Señor. Pero aquellas personas que están en el mundo, nosotros no tenemos poder para cambiar a las personas del mundo. Eso está en Dios, así como Dios transformó la vida de Saulo de Tarso, un hombre que asolaba la iglesia, que estaba en el judaísmo, que asolaba la iglesia en gran manera. Este hombre fue transformado al evangelio y predicando en diferentes lugares del mundo. Y así Dios ha tomado gente del mundo. Dios tomó lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no es para ser. Lo insensato de Dios tomó el mundo. Nosotros, hermano, que éramos ignorantes al evangelio, que estábamos perdidos en este mundo pagano, que estábamos perdidos en el pecado, Dios nos tomó. Y eso es lo que quiere Dios, transformarnos y que prediquemos el evangelio. Pero no está en nosotros ganar almas. Nosotros debemos ser una entrada, un enlace para poder presentar a Jesucristo a las personas. Y Dios después hará, porque Él añadía a la iglesia primitiva, Él iba añadiendo, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien quiere compadecerse. Nosotros debemos predicar, y no solamente de aquí, con nuestros hechos. Entonces no nos entrometamos en lo ajeno, en lo que no nos corresponde, y nos evitaremos miles de problemas y de padecer vanamente. Y dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Como cristiano, como hijos del Señor, no nos avergoncemos porque estamos padeciendo por causa del Señor, por causa de la justicia, por causa del reino de los cielos. No se avergüence por ello, glorifica a Dios por ello. Y si en algún momento está atribulado, canta la alabanza al Señor. Yo sé que cuesta, porque nuestro espíritu, nuestra alma nuestro espíritu y nuestra alma se entristece, se angustia. Cuesta doblar las rodillas y cuesta ir porque la mente empieza a maquinear,
tal vez empieza a maquinear y usted sabe que el diablo ahí es donde ataca. Pero igual di de doblar las rodillas, cantar alabanza al Señor en medio de la tribulación. Aunque caigan lágrimas días, aunque esté 2, 3 días tal vez pasando la prueba o tal vez más tiempo. Porque es necesario, hermano, para que Dios podamos entender cuál es la voluntad o los planes de Dios para nuestra vida. No podemos ser siempre los mismos. Si usted Dios no lo pasa por la prueba, va a ser siempre el mismo, va a estar siempre relajado. Dios quiere despertar a sus hijos, Dios quiere despertar a la iglesia. Entonces, si Dios te pasa por la prueba, es necesario, pero no alterques con Dios, sino glorifica a Dios por ello. Ahora ustedes saben, hermanos, que Cristo en la parábola del sembrador, habían 4 tipos de tierra. Le invito a abrir la Biblia en Lucas. Ustedes saben que una parte cayó en la piedra, dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Lucas 8, capítulo 6 y 13. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que son hermanos que oyen la palabra, que se gozan, la disfrutan, mientras están relajados, mientras están bendecidos, podríamos decir, mientras no le ha llegado la prueba. Pero ustedes saben que una planta tiene que estar esa raíz arraigada en la tierra. O sea que esa planta que viene siendo alguien, tiene que estar esa fe fundada en Cristo. Y esa planta necesita agua, necesita alimento, necesita la luz del sol para poder sostenerse. Entonces un cristiano que no lee la palabra, un cristiano que no ora, un cristiano que no ayuna, cuando viene la prueba es derribado fácilmente. Porque el diablo no se preocupa de aquellos hermanos que están solamente tranquilos, viendo, tal vez no buscando de Dios, tal vez viendo televisión en estos momentos, que no se preocupan de buscar de Dios. Pero aquellos hermanos que buscan de Dios, el diablo se pone nervioso. Cuando un hermano ayuna, hay poder en el ayuno, hay poder en la oración. El diablo sabe que son enemigos de él, saben que pueden causarle daño a su territorio. Entonces estos hermanos que no tienen raíz, que no tienen fundamento, cuando viene la prueba se apartan, porque no tienen firmeza. Tal vez nunca han conocido a Jesucristo, solamente han oído la palabra. Y cualquier persona puede oír la palabra, incluso los del mundo, cuando andamos en las calles predicando, anunciando el Evangelio a Jesucristo. Pero una cosa es estar arraigado en Jesucristo, sobreedificado en Él, porque no hay otro fundamento que el cual es Jesucristo. Entonces, hermano, no nos quejemos y prediquemos la palabra y padezcamos, pero por causa del Evangelio y no por nuestra causa. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que podamos entender los propósitos y los planes de Dios para nuestra vida, los cuales a veces nos cuesta mucho entender, porque Dios es perfecto. Nosotros, nuestra imperfección, Dios nos ama. Oremos y demos gracias por su palabra. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Que podamos entender, Padre, que tenemos que padecer por causa del Evangelio, por el reino, Señor. Le pedimos por este mensaje que llegue a los corazones de los hermanos, para que puedan entender que es necesario que pasemos tribulación, que no es en vano que pasamos tribulación, pero por causa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder llegar al reino. Ayúdanos a poder pasar la prueba cuando la estemos pasando. Que podamos alabarte, glorificarte, exaltarte en medio de la prueba. Pese a lo que venga, Señor. Aunque el mundo se desmorone, aunque tal vez nuestras familias, Padre, nos ataquen, aunque tal vez estemos pasando un poco de hambre, aunque tal vez, Dios mío, estemos pasando, Padre mío, una falta de economía, aunque estemos pasando Padre mío, la enfermedad. Cuánta gente tal vez no ha perdido hermanos, que han perdido sus familiares, familias, Padre, que han tenido que pasar la prueba porque tú lo has querido, Señor. Tu palabra dice así que si alguno padece haciendo el bien, si así la voluntad de usted lo quiere, Señor. Bendiga este mensaje para los hermanos. Grábelo en sus corazones, en las tablas de carne de su corazón, Señor. Rogamos tu bendición, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.